Vos no vas a la televisión para hacerte el inteligente, vas a la televisión a plantear un tema y que la gente lo comprenda, que lo comprenda todo el mundo, ¿no? La marplatense Mariel Fornoni creó su propio estilo a la hora de comunicar los datos duros de una encuesta de opinión pública. Conocí cómo desde Mar del Plata Management & Fit se transformó en una de las grandes consultoras del país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mar del Makers. Retratamos el mundo emprendedor de los marplatenses, pero además también estamos abriendo una nueva sección que se llama Grandes Ligas o gente que juega en primera. Mar del Plata, al estar tan cerca de Buenos Aires, tiene un montón de marplatenses que se desarrollan en ambientes muy competitivos. Y es el caso de Mariel Fornoni, una marplatense que ustedes seguro la tienen de la tele, y hay muchos que no saben que sos marplatense. Sí, pero no, o sea, capaz que acá no, pero en Buenos Aires todo el mundo. ¿Sabes qué? La Nata me llamaba en la radio y me decía, ¿cómo está el clima en Mar del Plata? Y yo para ahí estaba en Buenos Aires. Claro. Pero todos me asociaban con Mar del Plata porque yo nunca dejé de hablar de Mar del Plata. Yo soy marplatense. Y la verdad, mis hijos son marplatenses. Entonces siempre tuvo un lugar muy importante. Es cierto que hay veces que tu actividad, yo 2 veces me fui a Buenos Aires, ni bien me recibí, hasta que después, bueno, yo tenía claro que no quería criar a mis hijos en Buenos Aires, volví, pero después cuando la cosa más o menos funciona, hay veces que no te queda otra que irte a Buenos Aires, pero bueno, mi corazón siempre está acá. Totalmente. Bueno, para algún desprevenido, Mariel Fornoni es directora socia de Management & Fit, que es una consultora gigantesca que está siempre en la cresta de la ola con la opinión pública, hacen encuestas y es muy requerida por los medios de comunicación para el análisis político. No vamos a hablar de política. Qué bueno, qué bueno, porque después de 20 años hablando de política, de lo que menos quiero hablar es de política. Exacto. Y menos en Mar del Plata. Ni porcentajes que terminamos de salir de acá ya son Ya cambiaron. viejos, cambiaron. Ya cambiaron. Total, no, en realidad es, bueno, buenísimo. ¿Cómo fue? Contanos un poquito el proceso de cómo nació Management & Fit y cómo fue que fueron logrando llegar al nivel en el que están hoy. Son una de las consultoras más importantes del país. Sí, bueno, a ver, mira, un poco, viste, como todo, las cosas empiezan de casualidad. La verdad es que nosotros trabajábamos en la universidad, en la gestión, y después, bueno, producto de un cambio de gestión, un cambio político de gestión, quedamos un poco dando clase, pero fuera, y siempre habíamos hecho consultoría por fuera, ¿no? Era más el hobby, pero lo principal era la gestión en la universidad. Y bueno, y ese hobby pasó a ser la actividad principal y en ese momento con una amiga y socia, Mariana Futel, decidimos empezar esta consultora que se llama Management & Fit porque era MIF de Mariel Fornoni y Mariana Futel. Y bueno, y ahí empezamos a crecer hasta que un día vimos la oportunidad de empezar con un área que era el área política, haciendo encuestas políticas. Fue un poco de casualidad y después hubo como una beta. Bueno, y ahí el tema era que esa beta, el mercado local era chico, ¿no? Era muy chico y empezamos a ir a Buenos Aires porque de alguna manera Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, entonces gobernadores, intendentes de otras provincias, de otros lugares, atendían ahí de última, ¿no? No tenías. Y a veces el tema de la comunicación, Mar del Plata, el resto es difícil porque era una época donde los vuelos, la verdad, la mayor parte del tiempo no salían, donde a veces agarrar el auto todos los días y volver a la tardecita se hace difícil. Y bueno, después empezó a crecer el área de opinión pública, empezó en Buenos Aires y creo que el boom, digamos, lo tuvimos en el 2009, que después de ir a un programa de televisión en Buenos Aires me llamaron 2 candidatos importantes. Después eso empezó a traer, obviamente, a tener otra envergadura, ¿no? En ese momento publicábamos en Perfil, después empezamos a publicar en Clarín y éramos como la encuestadora principal de Clarín, hasta que después, bueno, la cosa fue cambiando y hoy se publica de todo, de todos. ¿Y qué crees que fue que los hizo destacar sobre los demás? Porque consultores hay un montón. Sí. ¿Qué fue lo que Management & Fit le puso? ¿En qué innovó? ¿Qué es lo que le llamó la atención a esos clientes? A ver, en principio creo que algo que ya no tengo, que es que veníamos de otro palo.
¿no? Por ahí uno estaba acostumbrado a escuchar más o menos lo mismo, todos tenían como sus intereses y nosotros éramos como otra frescura, porque veníamos de otro lado, ni siquiera veníamos, vivíamos en Mar del Plata. eh, y bueno, y creo que veníamos del mundo empresarial con una metodología seria. Después creo que algo, y yo a veces lo comento porque a veces se habla, ¿no?, de la mujer y la dificultad de la mujer. Y yo creo, bueno, tenía 25 años menos, y a veces de golpe ver en programas políticos siempre hombres de traje, que eran más o menos todos parecidos, ver una mujer distinta, que incluso se vestía distinto porque venía de Mar del Plata, o sea, era más como más casual. eh, Detenía la atención. Y yo creo que, bueno, fueron una serie de cuestiones y fundamentalmente generar confianza, ¿no? Eso fue al principio. Después todo eso ya deja de ser un activo porque ya te lo consumiste. O sea, ahora Claro. ya sos del palo, ya no sos de Mar del Plata, ya, bueno, después en algún momento nosotros nos separamos y Mariana siguió con la consultora Sí, tiene. acá, local, que les va bárbaro, que se llama Faguaris, y nosotros, bueno, ya era distinto. O sea, como que teníamos otros clientes, otros proveedores, o hacíamos otras cosas y bueno, y lo hacíamos solamente afuera. A veces el estar en Mar del Plata, yo tenía una reunión en Neuquén y estaba acá y me era muy difícil irme de acá a Neuquén. Totalmente. Entonces yo en Buenos Aires me tomaba el avión de las 6 de la mañana y a las 12 estaba otra vez en la oficina. Claro. Entonces esas cosas todavía en Mar del Plata le cuestan. Y Mariel, ¿cómo fue la primera vez que te llamaron a la televisión? O sea, ¿cómo fue adaptar un lenguaje extremadamente complejo que es análisis y análisis de opinión pública, que son presentaciones de páginas y páginas y numeritos y numeritos y gráficos, a la síntesis que te requiere un medio de comunicación y ni te digo la televisión? Sí, sí. Bueno, a ver, yo empecé a los 22 años, creo, de docente en la universidad. O sea que el ejercicio de hablar y de tratar de sintetizar Mm. una información compleja para la gente lo tenía, ¿no? De alguna manera, el estar acostumbrada a hablar adelante de mucha gente, cuando vos tenías 600 alumnos en una clase teórica en el aula magna de la facultad, lo tenía. Entonces, yo me sentía como me siento hoy acá, no me sentí nunca demasiado distinta. Sí, obviamente, la primera vez que fui a un programa importante de televisión eh, fue el programa de Van der Kooi con Julio Blanc, y Ajá. yo decía, wow, yo lo leía todos los domingos a Van der Kooi, y para mí era un genio, y qué voy a decir ahí si yo no estoy Claro. acostumbrada. Y la verdad que después, viste, por ahí te dicen, no, andá, si vos lo vas a hacer bien. Creo que fue justamente eso, hablar en un lenguaje que la gente entendía. Vos no vas a la televisión para hacerte el inteligente, para mostrarte el más inteligente. Vas a la televisión a plantear un tema y que la gente lo comprenda, que lo comprenda todo el mundo, ¿no? Y me parece que eso fue un poco lo que cambió en el estilo de que, viste, a veces politólogos, sociólogos, yo venía de las ciencias económicas, también es un lenguaje distinto. eh, Tratan de como no sé, de hacer más difícil algo que es más sencillo de entender. Entonces, bueno, fue todo como una costumbre, pero la verdad que yo siempre me sentí como súper cómodo, más allá de no entender el tema de las cámaras y que no sabía que tenía que mirar, y a veces lo que la gente ve no es lo mismo que uno está, o sea, aparecen estudios enormes y son muy chiquitos, y parece que vos estás hablando con la persona y capaz que la persona no está ahí, sino que hay una cámara que está ahí y la persona está en otro lado. Entonces, bueno, todas esas cosas obviamente son risueñas. Pero bueno, creo que fue un poco eso. Yo ahora no estoy yendo tanto a los medios. eh, Creo que todo tiene un tiempo. Nosotros, bueno, renovamos también un poco las caras de Management and Fit y voy poco. Ahora ya te diría que hasta lo disfruto. Al principio no lo disfrutaba, sabía, o sea, no era que me encantaba ir a la tele. Iba porque sabía que la primera vez que fui había conseguido 2 clientes que nos dieron un empujón Casi a mucho nada. más. Entonces sabía que era importante estar. Me quedé pensando, porque una cosa es ir a comunicar algo complejo,
y ir a comunicar algo de coyuntura, Mm. que siempre te buscan para la coyuntura, es Sí, cuánto mide hoy, qué piensan hoy, sí. que ya mañana es otra foto. Quizás ahora vos siempre agregaste esa capacidad de análisis, poner esa coyuntura en un contexto, En ¿no? un contexto, sí. Eso me parece que ese es el valor agregado de tus participaciones. Sí, puede ser. Bueno, cuando vos tenés mucho tiempo también, viste, yo siempre digo, a ver, por ahí te dicen, ¿cómo es la aprobación, no sé, de un presidente, de un intendente? Bueno, mirá, hoy es esto, pero si vos mirás un poco para... Esto también pasa en la investigación de mercado. Una cosa es lo que la gente dice o lo que es hoy, y otra cosa es lo que fue, y otra cosa es lo que probablemente vaya a ser. Yo siempre traté de respetar las incumbencias profesionales y de no ponerme a hablar como politóloga, porque no lo soy, más allá de que 20 años trabajando con gente de la política me ha dado un background para entender muchas situaciones. Entonces, eso también creo que fue un diferencial, porque yo iba como muy acotada. Al principio de todo, yo decía, yo voy a hablar solo de números, porque no me quería poner a opinar de cosas, sino hablar en función de lo que los números decían, sin agregar juicios de valor. Exacto. Después es muy difícil no agregar juicio de valor o que no te pregunten cómo ves la cosa o que no. Bueno, y de a poco, un poco fui como ampliando y por ahí hoy no es tan técnico. Hoy también las encuestas y sobre todo las electorales tienen muchas deficiencias, entonces claro, cuando te miden y te cuentan las costillas y vos dijiste que iba a sacar el presidente 38 y sacó 42, dicen qué desastre, las encuestadoras. Claro. Pero bueno, lamentablemente seguimos siendo como necesarios porque no hay otra cosa que las haya reemplazado. Ahora, Mariel, ¿cambió en algo esa metodología o se volvió Sí, más impreciso o no sé si la palabra es impreciso, más imprevisible el encuestado? las dos cosas, las dos cosas. La metodología cambió, lo que pasa es que la metodología cambió y vos te adaptaste a Mm, cambiarla lo más posible, mm, ¿no? Entonces, qué sé yo, antes vos decías, bueno, las encuestas tienen que ser presenciales, vos empezás por la casa tocando el timbre, imagínate hoy ir a las 8 de la noche, que es el horario que por ahí encontrás una persona que trabaja, tocarle el timbre de la casa para ir a hacerle una encuesta electoral, eso es imposible. Entonces, bueno, se fueron cambiando las metodologías, hoy hay mucho online. Hay mucho telefónico, los teléfonos fijos ya no existen, claro. hay distintas cuestiones, ¿no? Metodológicas. Después también hay cuestiones que tienen que ver con el entrevistado. Y después está otra cosa que es el presupuesto. O sea, nosotros somos una empresa, entonces, ¿cuánto está dispuesto a gastar un cliente o cuánto estamos dispuestos nosotros a invertir o cuánto podemos invertir para tener un dato que cambia minuto a minuto? Porque además Exacto. nosotros por ahí hacemos siempre una encuesta nacional nuestra, que es nuestro insumo de trabajo, que la hacemos nosotros, de muchos casos, ¿no? De unos 2.600 casos, porque tiene cortes y demás. Eso te lleva unos 15 días de campo para poder hacer trabajo presencial, para poder hacer trabajo de las distintas metodologías que usamos. Entonces, Totalmente. bueno, las encuestas electorales también 8 días antes no se pueden publicar. Eso implica que vos el trabajo de campo lo hiciste casi un mes antes. Claro. Vas teniendo actualizaciones, pero el grueso, y la gente cambia muy a último Exacto, la momento. decisión se toma en la última Nosotros hemos hecho semana. boca de urna y te juro que la gente sale y no sabe a quién votó. O sea, te dice, voté a uno que tiene un cartel que está, ponele en Independencia y Luro. Pero era hombre o era Claro. mujer, creo que hombre. Y te juro que no te está mintiendo. Entonces, No, seguro. el 50% te dice que lo decide, vos tenés el 50 decidido y el 50 que no. Del 50 que no, el 25 te dice que lo decidió adentro del cuarto oscuro. Entonces, vos le estás pidiendo a una herramienta algo que esa herramienta hoy no te puede cumplir. Te puede cumplir otras cosas muchísimas. Eso no. Ujú. Bueno, pero ustedes arrancaron Management and Fit con las empresas y continúan con las empresas. Sí, sí, Faguaris continúa con las empresas, Mm, nosotros sí, pero en Buenos Aires. mm. Yo estoy en algunos boards de algunas empresas en ¿Y Buenos qué quieren Aires. saber las empresas? ¿Qué encuestan las empresas? Y las empresas, a ver, de muchas cosas, porque vos, a ver, tu estrategia se basa en puntos fuertes, puntos débiles, amenazas, oportunidades. Eso cambia todo el tiempo, porque vos por ahí no tenías competencia y después tenés, porque cambiaron las tendencias del mercado. Entonces, antes que era una oportunidad, algo que era una oportunidad, ahora es una amenaza. Y eso cambia tu estrategia. Y eso cambia la forma de posicionarte en el mercado. Y entonces vos por ahí tenés que salir a cubrir nichos de mercado que no tenías. Entonces hay estudios base de mercado para entender dónde estás, con quién competís. Por ahí vos pensás que competís con alguien y no competís
elegís con ese, porque ese no tiene los mismos atributos que vos, y entonces a ese lo eligen por una cosa y a vos por otra. Tenés también para entender hábitos de consumo, Claro. tenés también para entender posicionamiento, tenés para entender calidad de servicio, tenés para entender precio, políticas de precio. O sea, nosotros hemos hecho encuestas, no sé, de franquicias internacionales que por ahí tienen una política de precio más abierta y que no tienen un precio único en todas sus Ujú. sucursales. Bueno, ver cuánto afecta la imagen si lo compran en un lugar más barato que en otro. O Claro. sea, a ver, la investigación de mercado es justamente eso, es una investigación. Hay algunas que están como son base, que son bastante comunes, habituales para todos, pero después vos podés tener tu hipótesis y lo que querés saber es si esa hipótesis que vos tenés en relación al mercado realmente es válida o el mercado te va a decir que no. Y la verdad que muchas veces no es solo ponele, no es solo el dinero que vos pierdas en lanzar un mal producto al mercado, que la gente no lo acepta, sino muchas veces la, cómo daña tu imagen en el largo plazo. Si vos largás un producto y no tiene éxito y lo retirás, y largás otro producto y no tiene éxito y lo retirás, eso te empieza a dañar tu imagen Claro. global. Entonces, antes de largar algo, o por ahí nosotros hacemos testeos de publicidades, antes de largar una publicidad, Ah, se testea previamente y post, porque a veces la publicidad es muy buena, pero la gente no sabe de qué es. ah, Entonces tampoco te sirve, porque uno la de los verdad grandes que males. es uno de los grandes males, que se luzca el publicista, pero no se luzca la empresa. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas para Claro. hacer. Qué eh, apasionante. los bancos, las billeteras virtuales, por ejemplo, Claro. todas, desde el nombre que le van a poner Mm. hasta cómo lo ven, qué servicios ofrecer, en qué segmentos de mercado, ¿no? Porque por ahí, en algunos segmentos de mercado, hoy además la segmentación no es como era antes, que es hombre, mujer, edad. No, hoy por ahí son hábitos de consumo, o son tipologías de vida, Claro. o son si sos sustentable o no sos sustentable. ¿Y el mercado es tan vertiginoso y tiene tanta velocidad como el electorado, por ejemplo? Sí, una vez un encuestador me dijo, yo no me dedico más a la política porque la verdad que es tan fácil decir que al 52 le gusta la mayonesa light y al 48 la no light. Y en cambio cuando vos decís que uno va a sacar 45 y saca 43, se te vienen todos encima, Mm. eso es verdad. Pero por otra parte, a ver, hoy las dinámicas de consumo también cambian todo el Mira. tiempo, cambian muy rápido, creo que no tanto como la opinión pública. La Ujú. opinión pública es increíble, es increíble. Nosotros hemos visto por sucesos que no tenían nada que ver con la gestión, Mm. pero sí con la empatía por ahí del electorado con la persona, cambiar de tener 30 puntos de imagen positiva a 60 en una semana. Mira, qué Y locura. por hechos que no tienen que ver con la gestión y vos estás midiendo gestión. Mira. Después me quedé pensando también, vos sabés que ahora es una época en la que empezaron a salir a hablar los empresarios, ¿viste? Y a veces Sí, meten la pata, pero no están acostumbrados. Tienen excesos de confianza, ya se han demostrado varios casos. sí, Pero sí. hablo de que la palabra empresario los últimos años quedó como relegada. Hoy muchos se prefieren presentar como emprendedores y Emprendedores no como de empresarios. 70 años, emprendedores de 70 años. Bueno, siempre se puede emprender y está bueno. Totalmente, claro. Mi tesis de doctorado fue en creación de empresas, así Ah, sí, que sí, mira. siempre trabajé con emprendedores. Y en la universidad también, y la verdad que es un tema que me gusta mucho. Pero, ¿Es una a mala ver, palabra ser empresario? en Argentina nosotros hemos trabajado para asociaciones empresarias haciendo encuestas también para ver Ujú. cómo los percibe la sociedad y hay como una diferencia grande entre el gran empresario y la pyme. Ah, Entonces, el de la pyme es el pobre tipo que se levanta a la mañana para ir a abrir la planta, la fábrica, el negocio y que le hacen juicio a los empleados y que le cierran la cuenta del banco y que tiene que ir a pagar incendio y a cubrir y a no sé qué. Mientras que el gran empresario no es el que especula, claro, el que no, me parece que hay todavía como una lógica en este sentido, que no siempre es así, que no totalmente. siempre es así, pero está muy instalada y me parece que bueno, de a poco el empresariado trata de trabajar en eso, También es producto que ¿no? no han tenido Porque voceros. tal vez no los han necesitado, Mm. tal vez las relaciones institucionales pasan por otro lado, me parece que es parte, a ver, vos hoy
no vamos a meternos en casos puntuales, pero a Mm, veces los gobiernos tienen enfrentamientos particulares con algunos empresarios y esos empresarios tienen una cadena atrás de suministro de proveedores de las cuales el 90% son pymes claro. o son emprendedores. Y entonces estás castigando a un gran empresario cuya cadena es prácticamente completa de pymes o emprendedores. Bueno, por ahí no se han sabido vender de esa manera, por ahí hasta no lo habían necesitado. También es difícil, las cuestiones corporativas son difíciles siempre, Claro. porque hay intereses contrapuestos, porque nada, porque hay licitaciones, porque hay un montón de cosas que Hay por ahí te directorios también, juegan, hay directorios. Entonces, accionistas, claro, vos mm, tenés que responder a tus accionistas totalmente. y entonces tampoco te podés jugar diciendo. En definitiva, pasaría un poco lo mismo, porque vos tampoco te podrías enfrentar, no sé, un municipio, a un gobernador, a un presidente o a un gobernador, si es un municipio, porque vos te debes a tus votantes, que de alguna manera son Claro, tus accionistas, ¿no? exacto. Son tus stakeholders. Pero bueno, es así. Mariel, dijiste que te apasiona el mundo emprendedor. ¿Cómo? Sí, Mira, y sos una palabra autorizada sobre todo para analizarlo, porque el resultado de lo que está viviendo Mar del Plata hoy, que es un boom en silencio, como le sí, digo yo, Mar del me Maker se creó encanta. un poco para retratar ese universo que sucede a la vuelta de nuestra casa y no estamos ni enterados, ¿no? Entonces, Mar del Plata es como percibida como una ciudad con determinadas industrias, la pesca, la textil, el turismo, por supuesto, la gastronomía, pero a nosotros en Mar del Maker estamos todo el tiempo presentando gente que hace tecnología, sustentabilidad, biotecnología. Es impresionante. Entonces, gracias a lo que han planteado las universidades, cuando éramos chicos había una sola, ahora hay Sí, 5, sí. este, Y trabajan mucho el tema de y emprendedores. trabajan mucho y lo Y apoyan mucho. De bien. hecho, 10 años cumplió la incubadora de la Universidad Sí, Nacional de Mar sí, del Plata. ¿Cómo lo sí. ves vos? ¿Cómo veías esos emprendedores marplatenses? Hay un gen ahí. ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay un gen y me parece que se ha renovado mucho con generaciones más jóvenes. Mira, yo me fui en el 99 por primera vez a España a hacer un programa de formación de formadores de emprendedores Ujú, para creación de empresas, en el 99. claro. Y en ese momento, bueno, había investigación ya en la universidad, no había, bueno, todavía el parque tecnológico era como un deseo, Mm, ¿no? Y hoy lo ves y la verdad que el parque tecnológico vuela. Hay centros de innovación, las universidades se están dedicando a eso y me parece que hay mucha gente joven que tiene muchas ideas, que se quiere quedar en Mar del Plata, que quiere vivir en Mar del Plata, que eso también era como un tema, ¿no? claro. ¿A vos te Eh, pasó? bueno, a mí me pasó porque cuando, depende de lo que te dediques, terminás en Buenos Aires, pero no Claro. por eso no hubiera querido estar en Mar del Plata. Y vos ves mucha generación joven de decir, mira, yo prefiero menos, pero prefiero hacerlo en Mar del Plata. Y la verdad que veo generaciones jóvenes que apuestan por una calidad de vida como tiene Mar Claro. del Plata, que los marplatenses sabemos que es inigualable, y por otra parte también apostar a crecer, que no te tengas que ir justamente, ¿no? Habiendo 5 universidades, habiendo un semillero de gente que no tenga que ir a buscar. Yo muchas veces por ahí estaba en una materia de último año en la facultad y te decían, vos les preguntabas, bueno, ¿y ustedes dónde quieren trabajar? Y todos te nombraban multi. Claro, Y yo decía, bueno, entonces estos chicos no se quedan acá. Y claro. eran pocos los que te decían, no, yo quiero empezar con un... Y ahora eso cambió, Mm, ahora eso cambió mucho, me parece que la gente está... Me parece que todavía falta el tema de la conectividad, ¿no? De apoyarse unos con los otros, de mm, generar esos vínculos, de que un emprendedor le compre a otro emprendedor, claro. Que una empresa B le compra a otra empresa B. de que una Eso empresa se ve, empieza a ver. bueno, en la UCIP también están trabajando mucho Ujú, en eso. mm, eh, capacitando sobre todo. Pero una de las cosas que yo advertí es que, hago basado en nada, basado en ningún estudio, pero yo digo que las generaciones, las generaciones más grandes de Mar del Plata son territoriales, ¿no? Quiero esta esquina, quiero esto, quiero lo otro, esto es mío, yo planto bandera acá. sí, Y las nuevas generaciones que son más colaborativas, sobre todo generalmente, por ejemplo, en la tecnología, si no sos colaborativo, sonaste, sí, son más, piensan a Mar del Plata más como una plataforma, todo es para afuera. todos Todo para se hace afuera. acá, se prueba en una industria, en un comercio, en una empresa local
y automáticamente busca escalar. Porque hoy estás acá transitoriamente como podrías estar en cualquier otro lugar, pero en realidad estás vendiendo el mundo. Entonces, me parece que eso cambió centralmente. Hoy Mar del Plata no se tiene que vender para Buenos Aires o para el turismo de Buenos Aires o vender se tiene que vender al mundo y compite con el mundo también. Por eso también te tenés que preparar para eso, para competir con el mundo. Eh, a veces es difícil cuando te largan a competir con el mundo así crudo y no te generan las condiciones para que puedas hacerlo con hacer. Y yo veo mucha cabeza de mucha gente joven. Mira, yo lo digo con la política también. No se olviden, y se los digo a los dirigentes, que en la próxima elección más del 50%, te diría el 52% del padrón va a tener menos de 40 años. ¿Vos sabés lo que es hoy alguien, una persona de menos de 40? Totalmente diferente piensan, totalmente diferente en todo, porque no es que votan distinto, piensan distinto en sus relaciones personales, piensan lo mismo. O sea, vos antes querías conseguir un trabajo y quedarte ahí toda la vida, Claro. hoy está mal visto. Sí. Si vos recibís un currículum de alguien que estuvo trabajando todo el tiempo en el mismo lugar, decís, este no tiene ambición. No, entonces Totalmente. todo cambió. Todo cambió. Vos antes te casabas para toda la vida, ahora no sabés. No sé, me parece que todo cambió de tal forma, tan rápido, no sé, bueno, rápido, 30 años, 20 años, que también hay que entenderlo desde ahí. O sea, adaptarse a ese segmento no es hacer un TikTok porque te ven los que son más jóvenes, no es eso, ¿no? Es hablarles con las preocupaciones que ellos tienen, que no son las tuyas. Muchas veces la gente dice, en la política dicen, no, porque los jóvenes no se involucran. Es mentira eso, se recontra involucran. Lo que pasa es que se involucran de otra manera, ¿no? Trabajan en un techo para mi país y hacen merenderos y generan ofertas y van a dar clases a los barrios más carenciados de apoyo y les enseñan inglés y hacen. Lo que pasa es que hacen cuando ven un resultado concreto, no son las mismas lógicas. Claro. Pero yo creo que los jóvenes se recontra involucran. ¿Y cómo no se van a involucrar si tienen un proyecto de vida por delante? Obviamente, es la vida de ellos por delante, que no se las vamos a resolver nosotros. ¿Sos marplatense de nativa? Sí. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en el centro, mis papás eran de Buenos Aires, mi papá ya no vive, mi mamá sí, eran de Buenos Aires y se casaron y apostaron por Mar del Plata y se vinieron recién casados a vivir a Mar del Plata junto con otra pareja de amigos y bueno, nosotros nacimos en Mar del Plata. Y yo sacando, bueno, el secundario lo hice en Buenos Aires porque por también problemas de esto, de trabajo, mi papá se fue a vivir allá y volvimos unos años, pero siempre quisimos volver a Mar del Plata. Hice la facultad Mar del Plata. ¿Y a qué escuela primaria fuiste? Fui a las 6. Ajá. Fui a las 6. Me fui a mitad de séptimo grado, fui al Nacional Buenos Aires en Buenos Aires y después volví, entré a la facultad. Terminé el último año acá, los últimos meses de quinto año en el Nacional y entré en Ciencias Económicas y bueno, me casé acá, mi primer matrimonio es de acá, mis hijos son de acá, uno vive acá, la otra también le gustan los medios nacionales y qué sé yo, y es más itinerante, está en Buenos Aires ahora. Pero sí, mi mamá sigue viviendo acá, mi hermano vive acá, o sea, sí, mi familia, somos marplatenses. Bueno, hablamos casi nada, no te pedí ni un solo porcentaje. Qué ni bueno, qué un bueno. Aparte, me dice, ¿de qué vamos a hablar? Claro, porque yo no sabía de qué se trataba. Yo voy y me siento y me dijiste, ay, qué bueno, no tengo que repasar ningún número, porque la memoria antes a los 30 era una cosa y ahora es otra. Totalmente. Pero bueno, está muy bueno esto de hablar y la verdad que yo estoy como muy orgullosa de los cambios que veo en Mar del Plata. Y te digo, me pasó, mira, el año pasado yo cumplí años, así esos números redondos que haces una fiesta grande, y 60 va. Y hice una fiesta del Torreón y la verdad que me sentí, bueno, y yo decía, che, la verdad que la mayor parte de mis invitados son de Buenos Aires ahora, porque tengo muchos. Vendrán a Mar del Plata, y medio que hice como un testeo, ¿no? Che, si yo hago mi fiesta en Mar del Plata, ¿ustedes van? Sí, buenísimo. Bueno, hicimos la fiesta, puedo hacer publicidad, la hicimos en el Torreón y Rodo, un genio, y las chicas que trabajan con él también me recontraayudaron. Bueno, hicimos una cosa divina. Y la gente después me decía,
che, qué lindo que está Mar del Plata. Hacía 30 años que no iba. No, pero vos sabés que yo, no, pero está buenísimo para ir un fin de semana. Me alquilé un departamento enfrente de no sé dónde, me fui al hotel no sé cuánto, fuimos a la bodega no sé qué, fuimos al no sé qué. El circuito gastronómico. El circuito gastronómico, cómo se come. La verdad que yo me quedé tan contenta porque los vi tan entusiasmados que venían a Mar del Plata con tantas ganas y que realmente se fueron como sorprendidos y muchos, viviendo en Buenos Aires, pudiendo venir, ¿no? Que por ahí eligen otros destinos y hacía 30 años que no venía a Mar del Plata. No podés. Yo también digo que Mar del Plata es una ciudad que se elige. Sí. Siempre se eligió. Sí. Tenemos 150 años emprendiendo. Por eso también es particular, hasta en lo político. Sí. Mar del Plata es una ciudad que se hizo a sí misma. Para bien, para mal, con aciertos, desaciertos. Sí, que le faltan muchas cosas, por supuesto, todo. Le faltan muchas cosas. Pero es una ciudad que se hace a sí misma. Sí, y además pasa algo en Mar del Plata y eso es otra cosa que vos ves y repercute en todos los medios del país de ninguna manera, o sea, como de ninguna otra manera podría hacerlo algo que pase en otra ciudad de la misma dimensión de otra parte del país, ¿no? Entonces es una vidriera Mar del Plata también. Totalmente. Bueno, gracias. No, por favor, a vos. Bueno, el testimonio de Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, una consultora de opinión pública súper importante a nivel nacional y que nació aquí y continúa con raíces en Mar del Plata. Así que es un orgullo para demostrar lo que somos capaces los marplatenses. Somos punteros en todo, somos clúster de todo. Y si otro quiere ser clúster, que pague un análisis de mercado y dígalo. Y ahí le decimos. Gracias. A ustedes les digo que se pueden meter en www.mardelmakers.com.ar. En la página web figura todo ese hervidero y hormiguero del mundo emprendedor. Ahí tenés todo, no hay otro tipo de noticias, solo gente haciendo cosas. Y también está el canal de YouTube donde estamos, @mardelmakers. Te puedes suscribir y activar la campanita. Y también está el Instagram tradicional, donde podés ver todos los contenidos, el adelanto de todos los contenidos. Así que gracias, nos vemos la próxima. La nueva generación de emprendedores e innovadores de Mar del Plata están en Mar del Makers. Gracias a estas empresas e instituciones que creen en el potencial emprendedor de los marplatenses.